Bienvenidos, esto es Lógica Simple. Ya hicimos todo lo que nos dijeron que era la vida. ¿Por qué me sigo sintiendo así? La verdadera esencia de toda persona es convertir. Buena vida tengan en el tiempo que se encuentren. Y pues aquí estoy tratando de abordar temas sumamente complejos de una manera entendible. Esto es una simple analogía que ha surgido de diversas fuentes y de la propia experiencia e intuición, con el fin de compartir ciertas conjeturas y sensaciones. En este primer podcast quiero abordar la conciencia, ya que cada vez se está hablando más de que hay que hacer conciencia, de que hay que acrecentar la conciencia, pero ¿de qué tipo de conciencia nos están hablando? ¿De la conciencia con SC o de la conciencia solo con C? Pues ¿qué creen? Son las dos. La conciencia con C se refiere al estado más elevado del ser, que es fundirte con el absoluto, pero por el momento este tema no lo vamos a tocar, ya que es sumamente complejo. Y como buenos terrenales hay que centrarnos en la conciencia. Pero ¿dónde está la conciencia? ¿O dónde está la materia prima para hacer conciencia? Lo bueno de todo esto es que lo podemos llevar a cabo internamente. Y de un tiempo para acá, pareciera que se vislumbran nuevos horizontes, ya que en el paradigma o modelo de vida actual no nos llena del todo a muchos. Y más ahora en estos tiempos que todo está cambiando. Yo creo que se ha potencializado debido a que sí o sí llega un momento de reflexión, ya que en este arraigo voluntario o bien en los trayectos nos ponemos a pensar entre tanta incertidumbre en qué va a pasar, cuándo va a pasar o qué nos va a pasar. Y una de las cosas que nos ha hecho más conscientes de esta situación es la fragilidad que tiene nuestro organismo ante una enfermedad y sobre todo que estamos expuestos a un tema que queremos eludir a toda costa, que es la muerte. Muchas veces evitamos hablar de ello porque no hay que llamarla, toco madera, que a mí no me pase, etc, etc. Sin embargo, es así como termina nuestro ciclo de vida. Y esto nos ha hecho más sensibles porque pandemia o no pandemia, hay diversas formas que podemos trascender en estas densidades de la materia. Y ahora en estos tiempos que nos hace más conscientes, pero siempre ha estado presente. O sea, la vida es tan incierta que hay muchas enfermedades y múltiples accidentes y formas de cumplir este ciclo. Recuerdo que una vez conocí a una chica y ya saben las preguntas de cajón de hola, ¿cómo estás? Y para mi gran sorpresa ella me contesta, ¿quieres que te diga lo que todos contestamos o quieres que te diga realmente cómo estoy? Por lo cual contesté, pues ya que lo mencionas, si quieres dime cómo realmente estás. Y me vuelve a sorprender diciéndome, pues a decir verdad no sé. Le pregunté, ¿ah sí? ¿Por qué? Y ya me dice, es que acaba de morir mi esposo. Y uff, no, qué fuerte. Por cordialidad contesté, lo siento mucho, a lo cual ella me increpó nuevamente y me dijo, ¿sí? ¿De verdad lo sientes? Dije, ay, perdón, pues creo que es lo que se dice en estos momentos, la verdad no sé qué decir. Y para mi triple sorpresa, me dice, pues fíjate que yo no. La verdad, sí estoy triste, pero por un lado me siento tranquila, me siento satisfecha. Esa fue la palabra que capturó mi atención. Me dijo, siento que no le debo nada, ni él me debe nada a mí. Agradezco el tiempo que estuvimos juntos. Fuimos a los lugares que queríamos juntos, a los conciertos que queríamos ir y antes de siquiera pensar en tener hijos, quisimos disfrutar plenamente nuestra relación al máximo. Solamente contesté gracias por compartirme una verdadera y tan hermosa historia de amor. Mientras solo pensaba qué bello sería tener la satisfacción con la certeza de poder decir estoy satisfecho y no le debo nada. Porque muchas veces a lo cual le lloramos es a lo que no dijimos
a lo que no hicimos, por la disculpa o un te quiero que no dijimos, por las cosas que ya no vamos a poder hacer ya cuando esa persona lo metan en el estuche. Pues ahora sí, ¿no? Como dicen las abuelitas, ahora sí a llorarle a sus culpas. Pero bien, qué difícil ya que cómo cuesta, ¿no? Aceptar nuestros errores y ser un poco humildes. Incluso hay un estudio de la UNAM sobre cómo se puede medir la felicidad, en donde uno de los indicadores es el aspecto social, porque efectivamente mientras más sanas tengamos nuestras relaciones próximas, podemos estar en paz, siendo que no tenemos algún tipo de aflicción, rencilla. El berrinche puede durar hasta que esa persona trascienda o bien nosotros trascendamos, pero en fin, antes de la muerte está esa búsqueda del buen vivir, de ser feliz, esa realización y de tan anhelada plenitud. Y ahora ya se ha vuelto tendencia, por no decir moda, dependiendo del enfoque de cada quien, pues ya cada vez más comunes las conferencias, la meditación, el yoga, las ceremonias, los temazcales, las escuelas de sabiduría, todo lo que conlleve a una introspección más profunda del ser. Entonces, una vez que ya estamos un poco documentados sobre los pasos que hay que seguir para acrecentar la conciencia, nos llega la potente prueba que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, que es la distracción. La distracción siempre se nos ha impuesto el ancla o el freno de mano. Somos programados por todos los medios en un paradigma con modelos de vida que ya son obsoletos, que la vida es nacer, crecer, estudiar, encontrar un trabajo, casarse, crecer económicamente, tener hijos y vivir para ellos hasta que te mueras prácticamente. Y no quiere decir que esto esté mal, sino que se tiene que compaginar con un sentido de vida más profundo. Sigue siendo un logro, pero muchas veces estando ahí no nos llena del todo y al contrario se siente más abismal el vacío, ya que ya hicimos todo lo que nos dijeron que era la vida. Entonces, ¿por qué me sigo sintiendo así? Hay que desarrollar la potencialidad de nuestra humanidad en todos los aspectos, ya que no solamente existe el material, está el mental y el espiritual y el personal. Incluso recuerdo que una vez vi una entrevista de un desarrollador del potencial humano, el señor Jürgen Klarik, donde presentaba su libro Pobre, Rico, Millonario, en el cual explicaba que hay millonarios pobres de espíritu. Y en efecto, me imagino que al estar en una posición de extrema abundancia y no llenar el vacío, le echan y le echan y le echan más dinero y en definitiva no se va a llenar. Por eso es que luego se busca poder y muchas veces se pierde la función de generar empatía, donde ahora las personas son piezas que generen dinero y hasta cínicamente toda empresa tiene su departamento de recursos humanos. O sea que el humano ya no tiene un valor como persona y todavía anteriormente se le llamaba administración de capital humano. Volviendo a la distracción, ¿qué tal esa maravillosa etapa de euforia de la juventud, del Reven, de la pura fiesta, donde nos distraemos con vino, cigarros, sustancias, ligues? Y cómo cuesta madurar y superar ese estilo de vida. Incluso hay personas que nunca lo dejan y se resisten. Y no está mal del todo divertirse, sino como todos son los excesos, solo enfocar en la vida esa seductora forma de existir. Pero bueno, ahora también se ha potencializado al millón esta distracción, porque antes solo era la taravisión, como dice mi padre, y ahora se trasladó a múltiples dispositivos digitales en las famosísimas redes sociales, en donde tantito checamos las notificaciones y nos atrapa como una hora o muchas, y no se diga si te pones a ver series porque se va toda la madrugada. Y en estas dichas redes nos estamos autodrogando con pequeñas dosis de un cóctel de sustancias que producimos al tener una aceptación con like o debatir un tema con un extraño. Estamos produciendo endorfinas, serotoninas, adrenalina, etcétera.
Esto es muy similar a las apuestas, nada más que ahí son altas dosis de emociones porque está la euforia a flor de piel. Pero en fin, toda distracción radica en la adicción a personas, a redes, a sustancias, muchas cosas, ¿no? A la comida, diversas fugas mentales. Se requiere hacerlas conscientes y mucha voluntad para superarlo, mucha decisión, porque de repente ya tampoco nos llena del todo y lo volvemos a hacer y nos llega el pensamiento de otra vez lo mismo e inevitablemente llega ese bajón de actitud donde nos decimos, híjole, yo que dije que ya no lo íbamos a hacer. Y una vez que experimentamos que ya tuvimos suficiente, primero hay que aceptar que hay algo que mejorar y así retomar nuevamente el camino hacia nuestro enfoque para nuestro desarrollo personal. Otra de las cosas indispensables para hacer conciencia es la responsabilidad, porque nos han vuelto una bola de irresponsables. Queremos que terceros nos arreglen la vida. Cedimos la responsabilidad de nuestro desarrollo al papá gobierno. Pedimos los mejores sueldos, los mejores trabajos, que velen nuestros derechos, que castiguen a los malos, que haya leyes que nos cuidan, cuando en realidad sería aplicar nuestros valores porque todos sabemos qué está bien y qué está mal. Otra gran parte de la responsabilidad es nuestra felicidad. Queremos que la pareja, que los hermanos, que los papás, que los amigos sean de tal manera que se adapte a nuestra percepción para que seamos felices. Por favor, eso incluso va en contra de las leyes de los seres vivos, en donde se ha visto que el medio ambiente se adapte al individuo y viciamos el amor con apegos y peor aún con idealizaciones. Y realmente cuando llega la decepción, tú te decepcionas porque tú idealizaste a esa persona. Sin embargo, luego entran los chantajes. ¿Por qué no cambias? ¿Es que no me quieres? Esos condicionamientos son enfermizos, ya que la esencia del amor más puro es la libertad. Pero en fin, ese tema del amor es muy extenso que dedicaremos todo un podcast para ello. Entonces, en pocas palabras, es convertirnos en adultos emocionales, como lo dice el Dr. Jung. Como ya no está papá o mamá para cuidarnos y resolver todo, ahora queremos que papá gobierno nos haga la vida y eludimos nuestra gran responsabilidad de ser felices. Y dudo mucho que algún día un político mesías y que todo el mundo sea como yo quiero, y dudo que eso me haga feliz, porque voy a querer otras cosas después. Entonces es ocuparnos a hacernos responsables de nuestras palabras, ya que no sabemos la repercusión que pueda tener en otras personas. Como dice el primer acuerdo tolteca, sé impecable con tus palabras. A hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestros actos, ya que todo tiene un resultado. Y cuando llegue, afrontarlo. También esta responsabilidad conlleva en hacer conscientes nuestros hábitos que no nos dejan avanzar desde los más abstractos, como son los mentales, sentimentales, hasta los físicos y alimenticios. Un monitoreo constante de los aspectos que deseamos mejorar para nuestro bienestar, el progreso y la evolución personal. Incluso ahora, toda esta situación global de salud, el tema principal en juego es el sistema inmune. Entonces, es de suma importancia tener en cuenta la ingesta adecuada de alimentos que contengan vitaminas, minerales, grasas, proteínas, carbohidratos, etc. También así ejercitarnos para sudar toxinas, pero más aún tener en cuenta nuestras emociones y pensamientos, ya que estar enfocados en el estrés, todo se bloquea con el cortisol, la hormona del estrés. Porque podemos tener la alimentación más balanceada, pero si llega el estrés oxidativo, baja nuestro sistema inmune. Lo dice el doctor Luc Montagnier, el Nobel de Medicina, en su libro Estrés Oxidativo, cómo nos explica que al generar radicales libres, las células se van oxidando, por lo cual el sistema inmune se hace deficiente y se crean enfermedades crónico-degenerativas.
En efecto, alguna vez hemos acudido al doctor o algún familiar ha acudido con urticaria, derrames en el ojo, presión alta y les dicen, tú tienes estrés, bájale al estrés. En estos tiempos ya ni siquiera es necesario, sino fundamental e indispensable hacer conciencia. ¿Para qué? Para retomar las riendas de nuestra vida. Ser nosotros quien elijamos ese desenlace, ya que somos muchos que tuvimos suficiente de que la vida es una tragedia. Y sí, va a ser muy difícil. Si no lo fuera, lo haría cualquiera. La vida misma nos pone pruebas cada vez más fuertes. Pareciera que nos quiere retar para ver si realmente lo queremos o quiere saber de qué estamos hechos. Si en verdad eres un guerrero o una guerrera. Situaciones en donde se va a ejercitar la voluntad para vencernos a nosotros mismos. Con una aguerrida autodisciplina hay que acecharse a sí mismo. Practicar la autoobservación constante, como lo decía el maestro Krishnamurti, para cachar esos pensamientos, sentimientos, palabras y acciones no equilibradas y así practicar la alquimia mental o emocional. Es decir, convertir el plomo en oro, dejar las preocupaciones por ocupaciones, olvidar las quejas para agradecer, el apego por amor propio, transmutar la oscuridad en tu propia luz, vencer a la pequeña versión de ti mismo con la mejor versión de ti mismo. Y así, de verdad, que vamos a llegar. Lo siguiente es mantenerse. Y en esta era de la información es una bendición, ya que está al alcance de un clic o de un dedazo los diversos caminos que nos llegan a acrecentar la conciencia. Volvemos a lo mismo, cada quien escoge su propio camino, ya sea la toltequidad, la budeidad, la teosofía, la cábala, el zoroastrismo, el cristianismo, el coaching, etc. Cada quien es libre de elegir el camino, pero siempre tratando de ser cada día más congruente en los actos. Si no enmascaramos a nuestro ego con dogmas bonitos espirituales, muchas veces el perfil de Facebook ya casi es un maestro ascendido en apariencia. Y no quiere decir que todos ya seamos unos iluminados, pero sí hacer mejoras, personas despiertas y con criterio, con valores. Como lo dice Isaac Hawley, dar pequeños pasos, estar en constante avance. Como también lo dice un curso de milagros, que la verdadera esencia de toda persona es convertirnos en servidores de la humanidad, siendo que todos tenemos una función en este organismo planetario, que también es parte de un todo. Según Aristóteles, el ser humano es un animal racional. Sin embargo, la razón se ha tergiversado para solo tener razón por ego y no para razonar. ¿A dónde nos están llevando nuestras actitudes interfiriendo en la armonía de nuestra propia evolución global? Hay que dejar de ser solo hombres pensantes y empezar a ser personas conscientes. El siguiente escaño de la raza humana. Y justamente las leyes de la evolución se dice que el que sobrevive es el que mejor se adapta. Entonces hay que adaptarnos a las nuevas tendencias, ya que la misma existencia nos está gritando que se ocupa un cambio de paradigma y el que no se quiera alinear con las tendencias va a entrar en un desfase por razones naturales. El primer paso ya lo dimos muchos, que es reconocer que hay una situación que hay que mejorar. Ahora hay que enfrentar a nuestro miedo al cambio, salir de nuestra zona de confort. El señor Walt Disney para mí dejó la manera de proceder ante el algoritmo de la vida. Me encanta su frase que dice: vive, piensa, sueña, cree y atrévete. Efectivamente, porque si no te atreves, todo se va a quedar en anhelos o pensamientos. Tal vez ya hayan estado enterados de mucho de lo que quise compartir de esta manera, entonces ya sabrán que no me tienen que creer nada. Compruébenlo en su experiencia personal.
Porque si no es como si alguien les quisiera describir a qué sabe una fruta exótica que no hayan probado y ustedes dijeran que ya saben su sabor con lo que les trataron de describir. Tienen que comer la fruta para saber a lo que sabe, ya que saber es experimentar, ser en el hacer. En fin, esto solo es una sugerencia. Haz lo que quieras, siempre lo has hecho.